El ejercicio es la única herramienta de la rehabilitación que está aprobada científicamente. Por eso es importante que todos sepamos qué es el ejercicio y en qué casos prescribir ejercicio, en qué casos no, o en qué casos restringir el ejercicio. Por eso no es lo mismo ir a un gimnasio y hacer ejercicios porque piensa que el trainer o el training les va a indicar los ejercicios adecuados para el paciente. Entonces ahí vienen los errores y vienen obviamente los sobreusos musculares, las distensiones, las elongaciones y después puede haber un desgarro muscular. ¿Ok? Entonces vamos a pasar al siguiente. Ya, muy bien. Entonces, como ustedes saben, el ejercicio no es, por ejemplo, ir a hacer compras al supermercado. O si no, mire doctora, yo salgo todas las mañanas, pero me voy a comprar 10 cuadras. O sea, el ejercicio es hacer actividades físicas al aire libre, pero sin ninguna actividad que tenga que denotar esfuerzo, ¿no? Alguna preocupación o estrés. O sea, es actividades al aire libre, o sea, lejos de otras responsabilidades. Entonces, la práctica de la actividad física es considerada en la actualidad un hábito muy significativo dentro de los estilos de vida saludable. Por eso es muy importante que todos tenemos que practicar los hábitos de vida saludable, en este caso el ejercicio, sino que a veces cuando uno tiene muchas obligaciones o mucho trabajo, ya no hacemos ejercicio. Dormimos, comemos, nos levantamos, nos bañamos y nos jugamos al trabajo o al estudio, porque no hay tiempo, pero por lo menos creo que lo correcto es hacer media hora diaria de ejercicio. Por lo menos si no pueden hacer ejercicios, que hay varios tipos, digamos pueden ser ejercicios de fortalecimiento, ejercicios isométricos. O ejercicios de resistencia, por lo menos pueden hacer ejercicios respiratorios o también la caminata, que es lo más que uno puede hacer. Si uno tiene una mascota, puede ir al parque a caminar al aire libre 30 minutos. ¿Ok? Entonces, los estilos de vida saludable constituyen uno de los pilares fundamentales a la hora de hacer explícitas las consideraciones sobre salud dentro de la sociedad, ¿no? Y que eso hay que inculcar en todas las personas. Entonces, el aumento de enfermedades propias de una sociedad sedentaria, así como el apoyo científico y médico a la actividad física y el impulso a una medicina preventiva, que reduzca los costos de la medicina curativa, o sea, porque ahora estamos solo curando, rehabilitando y no estamos previniendo. Entonces es muy importante que nosotros seamos los pioneros, ¿no? Y los promotores de que todas las personas hagan actividad física, porque convierten al ejercicio en un pilar importante, ¿no? Para evitar la obesidad, para evitar los daños neuromusculares, ¿no? Para evitar incluso casos de ansiedad y depresión, porque cuando uno tiene ansiedad y depresión, sales a hacer ejercicio y te olvidas de todo, ¿okay? Entonces todo eso tiene mucho que ver. Entonces no es preciso realizar altas dosis de esfuerzo tampoco, ¿no? Decir, no, yo quiero bajar de peso 10 kilos y entonces me voy a hacer 10 horas de ejercicio, no es así. El ejercicio tiene que ser programado en un tiempo prudente, lo ideal es 1 hora, ¿no? Porque ahí el músculo se agota. Entonces no es que vas a hacer 10 horas y vas a mejorar en un día y después al otro día te olvidas, algo así como la dieta, ¿no? Un día haces dieta, luego al otro día te comes todo lo que quieras. O sea, tiene que ser programado. Entonces, para mantener la musculatura en buen estado, si no hay que efectuar de forma regular actividades como las caminatas, subir y bajar escaleras, montar bicicleta, ¿no? Es lo mejor. Correr a paso ligero, etcétera. Natación también, ¿no? Entonces, no obstante, en una sociedad cada vez más sedentaria, es necesario plantear actividades que protejan el sistema osteoarticular y muscular, porque si no, entonces, si uno no hace caminatas, hay deterioro muscular, si uno no hace ejercicio, también aumenta el riesgo a tener osteoporosis. Las personas obesas tienen mayor riesgo que una delgada, ¿no? Porque obviamente ellos son más sedentarios, no hacen mucha actividad física. ¿Ok? Y entonces esto va a provocar obviamente deterioro propio a razón del sedentarismo, ¿no? Porque si uno está mucho tiempo sentado, entonces van a haber también incluso problemas de la postura, problemas de contracturas musculares y dolores a nivel de la zona cervical o a nivel de la zona lumbar.
Entonces, hay muchos estudios relacionados al ejercicio. Y, por ejemplo, hay ensayos controlados aleatorizados relacionados a la sarcopenia y la incapacidad física en las personas mayores. Sobre todo, obviamente, eso del sedentarismo se da más a medida que va aumentando la edad, ¿no? Porque generalmente los jóvenes o los niños juegan, corren, saltan, hacen deporte, pero ahora la tecnología está reemplazando eso, ¿no? Ahora paran más metidos en los videojuegos, en los celulares, y entonces ya no quieren hacer ejercicio, y eso está mal. ¿Ok? Entonces, hay estudios donde indican que la sarcopenia y la incapacidad física en personas mayores deben emplear estrategias de tratamiento de múltiples componentes, que se llama, según este estudio Sprint, hay unos diseños y métodos. Entonces acá indican que la sostenibilidad de los sistemas de atención sanitaria y social se ve amenazada por una población creciente de personas mayores. ¿Qué quiere decir? Que ahora el tiempo de sobrevida pues ha aumentado, ¿no? Porque muchas personas viven un poco más de tiempo, entonces está aumentando las personas adultas mayores. Es muy importante que nos preparemos para eso, ¿no? Con necesidades heterogéneas relacionadas con la multimorbilidad, porque a veces personas adultas mayores, pues la mayoría no está sana, tiene problemas de las enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la obesidad, la hipertensión, la diabetes, ¿no? Todas esas patologías. Entonces, ¿qué va a provocar esto si nosotros no vamos a actuar? Obviamente va a haber una fragilidad y un mayor deterioro funcional, dado que la discapacidad es difícil de revertir en la vejez, porque ya hay un daño de por medio, como ya hablamos en la primera clase, ¿no? La discapacidad ya hay un daño permanente, ya no hay cómo resolverlo, ¿ok? Entonces, es extremadamente onerosa para las personas y la sociedad y deben idearse muchas estrategias novedosas para preservar niveles adecuados de la función e independencia en la vejez, o sea, en los adultos mayores. Entonces, el desarrollo de la discapacidad motriz, un evento temprano en el proceso de discapacidad, va a preceder y predecir formas más graves de discapacidad. En este caso, la discapacidad motriz, como ya les dije, generalmente se da por los casos de las enfermedades cerebrovasculares y también en los procesos articulares, o sea, en los temas de artrosis severa, cuando la paciente tiene un antecedente traumático, tiene una artrosis y le hacen una prótesis, pero igual a veces la prótesis se luxa o no responde también, porque si la persona sigue siendo obesa, por más que tenga la prótesis, igual a los 5 años tiene que recambiarla. Entonces eso a veces se complica porque la persona es diabética, es hipertensa, y luego de la operación a veces ya la prótesis también ya no le da como debe ser, y entonces va a provocar una discapacidad obviamente motriz o de la locomoción. ¿Ok? Entonces es muy importante prevenir para impedir que esta discapacidad se manifieste. Entonces, ¿cómo? Con la actividad física o el ejercicio, indicándole hábitos de vida saludable, la dieta balanceada y todo eso, ¿no? Entonces, por este motivo, la sarcopenia, que es obviamente la disminución de la masa muscular, ¿no? Y la debilidad física en las personas mayores, está llevando a cabo varios ensayos controlados, aleatorizados, para probar la introducción de componente, ¿no? Diseñada para prevenir la discapacidad motriz. Dentro de ellos obviamente se basa en el ejercicio, en los hábitos de vida saludable. Entonces, para que ustedes sepan, hay 3 tipos de ejercicios, ¿no? Básicos. Tenemos los ejercicios aeróbicos, que aumentan la frecuencia cardíaca, trabajan los músculos y te hacen respirar más rápidamente y con más fuerza. Tenemos los ejercicios de flexibilidad, que pueden ser ejercicios de estiramiento, ¿no? Uno se hace un estiramiento, a ver, para que no nos durmamos, porque creo que están cansados. Algunos no han asistido por lo que veo, ¿no? O no me parece. Uy, no. Creo que ya no les gusta la organización. ¿Qué pasó? ¿Están con exámenes? Sí. Ah, ya, por eso. Pero acá se van a relajar y van a dar bien su examen. Ok, entonces nos paramos. Ejercicios aeróbicos son aquellos que, por ejemplo, los ejercicios aeróbicos. Bueno, los vamos a gimnasio aeróbicos. Los ejercicios de flexibilidad, párense por favor, para hacer prácticas, porque si no, nada más se les va a quedar. Son aquellos donde pues, hacemos flexibilidad. Por ejemplo, ejercicios de estiramiento, ¿no? Nos estiramos para arriba, del otro lado, vamos al otro, los ejercicios de estiramiento. Y luego el estiramiento de isquiotibiales así. Isquiotibiales. Para atrás. Y luego así. A ver. Algunos están todos doblados porque tienen acortados los isquiotibiales, ¿ok? A ver. Esos son ejercicios de estiramiento.
Luego tenemos los ejercicios de fuerza y resistencia, a lo que les gustan los chicos, pues, ¿no? Sacar los punch, bíceps. Y también los ejercicios de fortalecimiento del cuádriceps, ¿no? Que ponemos unas pesitas acá y fortalecemos el cuádriceps, que está acá. El cuádriceps que tiene 3 ramas, recto anterior, recto interno y recto externo, ¿no? Ok, siéntense, por favor. Tenemos 3 ejercicios. Los ejercicios aeróbicos, en este caso la resistencia aeróbica, ¿me preguntabas? Anaeróbico es la parte. Claro, estamos hablando de la parte aeróbica. Ya anaeróbicos son los que obviamente usan el CO2 más, ¿no? Entonces acá los aeróbicos, donde la resistencia aeróbica está relacionada con la fatiga y el agotamiento cardiopulmonar. Recurre principalmente a la grasa de nuestro organismo para producir energía. ¿Ya? En este caso, los ejercicios aeróbicos son los más indicados para quemar grasas y por lo tanto para bajar de peso. Más recomendados para tener una buena resistencia aeróbica son caminar. Por eso dice, lo ideal es caminar de 30 minutos a 1 hora diaria. O sea, no ir al supermercado, no ir a donde tienes que hacer alguna responsabilidad, sino caminar al aire libre. ¿Ok? Luego tenemos correr, ¿no? Consume más calorías que caminar. Luego tenemos nadar, montar en bicicleta, el fútbol también. Tenemos los ejercicios aeróbicos que comprenden rutinas de ejercicios aeróbicos que se hacen en el gimnasio. ¿Ok? Luego tenemos, bueno, puede ser también coordinados con una música, ¿no? Con un instructor o central. Los fitness, ¿no? Ese tipo de ejercicios son aeróbicos. Ahora, tenemos ejercicios aeróbicos de alta intensidad y tenemos ejercicios aeróbicos de baja intensidad. Por ejemplo, de alta intensidad, 10 minutos en bicicleta, 3 series de ejercicios de 8 repeticiones de 60 ramos, 10 minutos de bicicleta, luego 10 minutos de frío local en la rodilla, porque obviamente cuando uno hace ejercicios, obviamente hay un calentamiento, y entonces al provocar ese calentamiento también puede provocar una inflamación, entonces se coloca 10 minutos de frío local. El tiempo promedio de ejercicio son 30 minutos, 3 veces por semana, por 2 meses, ¿no? Tenemos ejercicios aeróbicos de baja intensidad, 10 minutos de bicicleta, 10 series de ejercicios de 15 repeticiones, de 10 RAM, 10 minutos de bicicleta, 10 minutos de frío local en la rodilla y tiempo promedio de ejercicio son 50 minutos, 3 veces por semana, por 2 meses. ¿Ok? Entonces, según las características de cada paciente, debe aplicarse un plan de alta o baja intensidad. Por ejemplo, un plan de alta intensidad, ¿a quién se le puede aplicar? A ver, un punto sobre la nota. ¿A quién? Muy bien. Genial. Baja intensidad no pregunto porque ya está más claro que el agua. Ok, muy bien. Baja intensidad las personas adultas mayores. O algún paciente que tenga algún antecedente traumático. No le vas a poner alta intensidad. Ok, según las características, va anotando ¿su nombre? Ahí. Según las características de cada paciente, debe aplicarse un plan de alta o baja intensidad para disminuir el dolor, el peso corporal y la fatiga, ¿no? Mejorando la capacidad aeróbica y la fuerza muscular de las extremidades inferiores. Y hay una evidencia de baja calidad en la mejora del dolor y calidad de vida en pacientes también con osteoartritis, ¿no? Eso mejora también el siguiente. Ahora, los ejercicios de flexibilidad. Entonces, los ejercicios de flexibilidad son ejercicios realmente beneficiosos para el cuerpo que se centran en la flexibilidad y plasticidad del cuerpo. Sabemos que hay personas que son muy hiperflexibles o llamadas hipermóviles. Eso se llama un síndrome de hipermovilidad articular benigna. Hay personas acá en el salón que hacen las aspas de molino, que hacen las arañitas, que se doblan los brazos hasta atrás. Entonces, eso es un síndrome, se llama síndrome de hipermovilidad benigna. Ellos obviamente son más flexibles que nosotros, que el resto, ¿no? Hay personas así. Entonces, eso es una predisposición genética y no es patológica, ¿no? Sino que obviamente a esas personas están acostumbradas a sacarse los conejos, a tratar de estirarse y a veces se lastiman. Entonces hay que evitar estirarse demasiado, o sea, más de lo debido, no es necesario. ¿Ok? Entonces aquí encontramos que los ejercicios de flexibilidad mejoran la circulación, el equilibrio y la postura. Sin embargo, a menudo son olvidadas en la rutina de ejercicio cuando se empieza a realizar deporte, ¿no? Entonces ahí en el calentamiento haces de flexibilidad. Por eso es que, ¿qué pasa cuando un deportista o futbolista no hace un calentamiento de flexibilidad?
se descarga el músculo porque no calentó y por lo tanto hizo una maniobra muy brusca y se desgarró, por ejemplo, el gemelo, se desgarró el bíceps, etc., ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces, si no se estira los músculos regularmente, existe el riesgo de que se acorten o pierdan la elasticidad también, ¿no? Por eso es que algunos cuando les dije, a ver, estiramientos isquiotibiales, y otros están y no lo hacen, ¿no? Porque si uno se estira diariamente, lo hace, ¿no? Otros están que... Y aparte es el equilibrio, tampoco tienen el equilibrio. Entonces es muy importante practicar desde niños, ¿no? Si no hemos practicado, obviamente no tenemos la destreza. Entonces, esto reduce la capacidad de movimiento de las articulaciones y aumenta la rigidez y el riesgo de sufrir lesiones. En este caso tenemos, por ejemplo, el yoga, que es un ejercicio de flexibilidad, tenemos pilates y tai chi. ¿Okay? El tai chi es una técnica de ejercicio de la China también que utiliza la música y ejercicios de flexibilidad relajantes, ¿no? Entonces se relaja y estira el cuerpo en distintas posiciones y luego se mantiene mientras se concentra en la respiración. Entonces deben ser coordinados con la respiración. ¿Ok? Es recomendable introducir también en los ejercicios de calentamiento algunos ejercicios de flexibilidad y estiramiento antes y después de realizar otros tipos de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Ahora, los ejercicios de fuerza o de fortalecimiento y resistencia. Entonces, esta resistencia, generalmente estos ejercicios son anaeróbicos, ¿ok? Estos están relacionados con la fatiga muscular y emplean dos fuentes más inmediatas de energía, que es la glucosa o la fosfocreatina. El término anaeróbico, que quiere decir sin oxígeno, aeróbico con oxígeno, anaeróbico sin oxígeno, indica que el suministro de oxígeno es bajo en relación a la demanda energética del esfuerzo. El entrenamiento de fortalecimiento involucra el movimiento de los músculos contra algún tipo de resistencia. ¿No? Por ejemplo, cuando uno hace, por ejemplo, la resistencia en la mesa con un compañero, a ver quién gana, es un ejercicio de resistencia. O cuando haces ejercicios con pesas, son ejercicios de resistencia. ¿Okay? Entonces, con el equipamiento en el gimnasio, cuando ponen las pesas, ¿no? Con las bandas elásticas o de airbag, levantamiento de pesas o pesas libres, tales como las mancuernas también, máquinas para levantar pesas o simplemente el propio peso del cuerpo, ¿no? Y los abdominales, son ejercicios anaeróbicos de esfuerzo o resistencia. ¿Ok? Entonces, realizar algún tipo de ejercicio o entrenamiento de fortalecimiento 2 o 3 veces por semana y trabaja todos los grupos principales de los músculos en el cuerpo, ¿no? No ir directamente por el mayor peso, recuerden, ahí por eso que se lastiman. Algunos que quieren sacar el punch de inmediato piensan que cargando 10 kilos van a sacar más punch. Y lo que pasa es que terminan desgarrándose. O sea, primero hay que empezar con medio kilo, o dependiendo, pues si es flaquito puede empezar con un cuarto de kilo. No, luego medio kilo, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, y así. Pero de frente no lanzarse a 10 kilos, por eso terminan desgarrados con los músculos y vienen con desgarro del tendón del bíceps, desgarro del gemelo, etc. ¿Okay? Entonces hay que hacerlo de manera progresiva y hay que hacer también una serie de 8 a 12 repeticiones progresivamente. O sea, no es que de inmediato vas a hacer 100 repeticiones, imagínate, pobre músculo. Siguiente. Entonces, es muy importante la prescripción del ejercicio. O sea, la prescripción del ejercicio lo tiene que hacer un médico calificado, entrenado, porque no es solo prescribir. Por eso es que en los gimnasios piensan que el instructor es el que sabe, y él no estudia la medicina. Él solo sabe un poco de la experiencia que le ha pasado con sus alumnos en el gimnasio. Entonces, la prescripción del ejercicio se recomienda una práctica de actividad física regular e individualizada. Cada persona, cada paciente es diferente, o sea, no posee la misma indicación porque cada uno tiene su masa muscular, cada uno tiene su peso, su superficie corporal. Es muy importante. Entonces, de esta forma, el conjunto ordenado y sistemático de recomendaciones constituye el programa de ejercicio físico. La prescripción del ejercicio está incluida dentro del fenómeno del fitness, ¿no? Que por eso es que los instructores lo hacen, pero a veces se confunden porque no tienen la preparación médica. Entonces, en la actualidad constituye un claro fenómeno social donde el acondicionamiento muscular ocupa un papel muy importante, ¿no? Entonces, a la hora de diseñar programas de acondicionamiento muscular sería preciso tener un desarrollo muscular saludable. ¿Qué significa? Pues que hay que hacer actividad física, hay que alimentarse bien, consumir proteínas, no necesariamente esas proteínas que las ven ahí como pues suplementos, ¿no? Proteínas, hablo de las proteínas alimenticias. Hablo del pescado, hablo de las proteínas de las menestras, hablo de las proteínas pues de la carne de pescado, hablo de la carne de pollo y obviamente poca cantidad de carne de res, porque obviamente
obviamente con el tiempo va a provocar daño. Lo ideal es consumir 3 veces a la semana el pescado, 3 a 2 veces el pollo y 1 o 2 veces de carne, que a veces nos sobrepasamos, ¿no? Todos los días carne o todos los días pollo y el pan de cereales, entonces hay que tratar de alternar, ¿ok? Entonces, para diseñar programas de condicionamiento muscular será preciso tener en cuenta una serie de factores que modifican las condiciones de producción de fuerza muscular y su influencia en el organismo desde el punto de vista de la salud. Entre los factores más importantes podemos citar tipos de contracción muscular, ¿no? Resistencia a vencer, la velocidad de la ejecución, temperatura corporal, el estado de preparación o entrenamiento, la longitud del músculo, la pretensión muscular, el sexo, edad y el peso corporal. No hay que indicar una contracción gordito que un delgado, tipo de palanca mecánica existente, tipos de fibras musculares, coordinación intramuscular, intermuscular y también el estado de fatiga. Entonces también es muy importante, no solo los músculos son los que nos van a guiar en el movimiento, también las articulaciones del cuerpo. Porque, o sea, el sistema óseo está compuesto aparte para que formen las palancas mecánicas a través de los músculos, los ligamentos, tendones y las articulaciones. Entonces, si nosotros no protegemos, entonces vamos a tener daños serios. Entonces, ¿qué es una articulación? Es la estructura anatómica que permite la unión entre 2 huesos o entre un hueso y un cartílago. ¿Ok? Entonces, las articulaciones se estabilizan mediante los ligamentos. La próxima sí tengo que terminar. Entonces, los ligamentos están pues a los costados de los huesos. ¿Ok? Acá, por ejemplo, en la rodilla tenemos los ligamentos. Vamos a hacer acá la modelo. Ligamento colateral medial, ligamento colateral externo y los ligamentos cruzados. ¿Ok? Esos son los ligamentos de la rodilla. Tenemos un tendón importante que es el tendón del cuádriceps, que se inserta en la parte de la rótula y luego se inserta en la cara superior de la tibia. Tenemos la porción suprarrotuliana y la porción infrarrotuliana debajo de la rótula. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces también vemos que los ligamentos son los que unen los extremos óseos y tienen movilidad gracias a los músculos. ¿Ok? Porque se insertan en los músculos. Ahora, tenemos estabilizadores externos, o sea, hablamos también, aparte de músculos, tenemos pues fascias. Por ejemplo, como en la cadera tenemos la fascia lata, la bandeleta iliotibial, ¿no? Y todo eso también es muy importante. La bandeleta iliotibial se inserta sobre el tubérculo de Gerdi de la tibia y esta refuerza la cápsula anterior y externa, ¿no? Entonces acá tenemos la bandeleta iliotibial, tubérculo de Gerdi de la tibia, ¿ok? Y esta refuerza la cápsula. ¿Cuál es la función de la articulación? Las funciones más importantes son constituir puntos de unión del sistema óseo. Entonces ahí vemos la articulación de la cadera, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos ligamentos, tenemos la cápsula articular y el espacio articular. Entonces esto ¿qué va a hacer? Facilita los movimientos mecánicos proporcionando elasticidad y plasticidad al cuerpo. Entonces cuando hay una alteración a nivel del cartílago articular se reduce ese espacio negro que ven ahí a la altura de la flecha. Cuando se reduce hay un pinzamiento articular y obviamente eso se produce en la cruzartrosis. Y posteriormente si se pega va a provocar un grado 4 y eso ya va a provocar pues, que el paciente sea tributario de una prótesis de cadera. Y la prótesis, como ustedes saben, eso ya es un dispositivo metálico que le ponen a la persona. Entonces ya con el tiempo también va a requerir un recambio que solo dura de 5 a 8 años y luego después hay que hacerle un recambio. Y si no, la paciente es obesa, sigue gordita y no le da o hace un cuerpo extraño a la prótesis, entonces ya queda con discapacidad porque ya no va a tener una articulación que pueda facilitar el movimiento. Entonces eso le va a provocar una discapacidad física. ¿Okay? Ahora, la masa muscular, ¿no? La masa muscular representa aproximadamente el 35% del peso corporal y desempeña un papel esencial en el metabolismo de la glucosa, la función endocrina, la termogénesis y la locomoción o marcha. Si nosotros no tuviéramos músculo, pues no caminaríamos, porque con puros huesos no había forma, ni ligamentos. No habría movimiento, porque los músculos son los que se insertan los tendones, los ligamentos, y eso los ligamentos se terminan insertando también los huesos y la cápsula articular unen pues los músculos y los tendones. Entonces todo eso tiene mucho que ver. Ahora, también se informa que el aumento en la edad asocia una disminución de la masa muscular. Eso es así, ¿no? Por la sarcopenia que acabamos de hablar.
A medida que uno avanza de edad, obviamente se va disminuyendo de tamaño porque pues, las vértebras empiezan a disminuir por las malas posturas, por la escoliosis, la cifosis, por la deshidratación discal. Disminuye el tamaño óseo de la columna y disminuye la masa muscular. Y por eso es muy importante hacer ejercicio porque esto va a tener un gran impacto en el riesgo de caídas. Cuando hay menos masa muscular, entonces también rápidamente te caes porque no tienes fuerza, ¿no? Cualquier cosa te caes. Entonces es muy importante la actividad de la vida diaria y por lo tanto hay que mejorar la calidad de vida con el ejercicio. Ahora, obviamente hay que hacer un diagnóstico cuando hay alteraciones musculares. ¿Quién evalúa? Obviamente el médico. Recuerden, primero es el médico. Acá no hay el terapista que cuando tiene un problema del músculo que vaya a la terapia, no es así. Ahorita usted que está haciendo la medicina, primero tiene que haber una evaluación médica y un diagnóstico médico y obviamente después las terapias, ¿no? Entonces el médico le pregunta al paciente que describa sus síntomas y signos, cuándo y cómo empezaron. Generalmente los músculos, ¿con qué cosa hay? Dolor, va a haber distensión, va a haber contractura, va a haber desgarros, ¿no? Entonces el médico tiene que evaluar esos casos y obviamente tiene que describir al paciente el dolor, si tiene rigidez, cómo están las articulaciones y cómo va cambiando con el tiempo, y también hay que hacer un examen físico detallado, ¿no? No solamente decir, señor, ¿qué tiene? Ahí de recetas, tienes que hacer una evaluación, o sea, los síntomas son los que el paciente te los dice y los signos es lo que tú tienes que ver en el paciente. No tienes que corroborar lo que te dice, doctora, ay, no puedo caminar, me duele. ¿Tú le revisas? ¿Le duele? Sí, me duele. Pero le revisas y le tocas y no hay un cambio del rostro, porque si no le duele está como exagerando. Es una gananciosa que por el descanso médico dice, ay, no puedo ni sentarme. Y a veces siéntese y no le duele. Entonces ahí te vas dando cuenta que está engañando, ¿no? Son los pacientes gananciosos. Es muy importante por eso el examen físico. Entonces, ¿qué evaluamos ahí? Los reflejos, la fuerza muscular, cómo está la marcha, cuando se inclina, cómo está, cómo hace el movimiento de las actividades de la vida diaria, ¿no? Todo eso tiene mucho que ver. Evaluación de la articulación y la naturaleza del dolor también. Presencia de nódulos, por ejemplo, en la artrosis, ¿no? Tienen unos nódulos en los dedos que se llaman nódulos de Hebert en la artrosis. Tienen unas deformidades en la articulación metacarpofalángica, que son los nódulos de Bouchard en la reumatoide. Hay unos nódulos en los codos o en las manos, que son los tomos en la gota de tensión. Entonces, si tú no los ves, no vas a saber qué cosa es, pero ya si tú vas evaluándolo, ya clínicamente puedes hacer un diagnóstico y obviamente lo puedes corroborar con un examen de ayuda diagnóstica, pues la radiografía, la resonancia, la cromatografía, etc. Entonces también es muy importante evaluar la postura, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres y hombres que tienen posturas diferentes y a veces las posturas, como ya dije en la clase anterior, se copian de los padres. A veces el papá para encorvado y el hijo también para encorvado, ¿no? Entonces es muy importante, por ejemplo, acá en la imagen de las rodillas, a ver, voluntario, ¿qué tipo de postura encontramos en la rodilla? ¿Cómo se llama esa postura? A ver, uno más, levante la mano. Ya, a ver, la delegada. Ajá, genuval, porque está rodillas en X. Y cuando está en O es genuval. Genuval. Ok, entonces el genuval es un factor de riesgo para la artrosis. Entonces acá ustedes ven cómo por el genuval, cómo abre las articulaciones internas, la interlínea articular interna, la externa está pinzada. Y si ese es un problema con el que ya nació la persona, es un factor de riesgo para la artrosis. Y peor, si la persona está gordita, tiene mayor riesgo a la artrosis. Entonces, hay cosas que ya podemos ir previniendo, sino que a veces, pues en Perú no hacemos prevención, hacemos curación. Entonces, poco a poco ya hay que ir cambiando la mentalidad de la medicina, que sea una medicina preventiva. Ok, también tenemos el equilibrio de la rodilla normal. Por ejemplo, en la rodilla valga, los estabilizadores mediales son más rápidamente desbordados y los ligamentos se distienden. Y por eso obviamente hay lesiones, ¿no? Acá vemos una paciente, por ejemplo, gordita, ahí claramente ven cómo están los músculos, están muy protruidos, ¿no? La rodilla está valgosa, está para adentro, ¿no? Entonces eso afecta la articulación y obviamente los músculos. Ahora, como les dije, dependiendo del caso, obviamente, pues vamos a pedir exámenes auxiliares, ¿no? Si hay un tema óseo, una deformidad ósea, podemos pedir una placa de rayos X. Ahora, el genuval, pues ya le pedimos placa en los niños, ¿no? Porque en los adultos, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay solución, ¿eh?
En los niños se hace ejercicios de estiramiento y terapia física, incluso hay intervenciones quirúrgicas que lo hacen los traumatólogos. Pero ya en los adultos ya no se puede hacer nada, porque ya está adulto, el hueso ya está bien consolidado, ya no hay cartílago de crecimiento, entonces ya no va a haber modificación de la postura. Okay, entonces también si vemos que hay una lesión ósea más profunda, un tumor, algo así, podemos ver una tomografía. Y obviamente lo ideal en las articulaciones y obviamente el gold estándar es la resonancia magnética y obviamente en los músculos es la ecografía, ¿no? También la resonancia magnética, sino que la resonancia magnética es muy cara. Entonces en los músculos para descartar un desgarro es la ecografía de partes blancas. Ya, entonces podemos pedir también otras pruebas de análisis para determinar la causa del problema, porque un dolor muscular no solo puede ser por una fatiga, también puede ser por una enfermedad articular degenerativa como una artrosis, puede ser por una enfermedad inflamatoria, ¿no? Como la artritis reumatoide, la amiloidosis, puede ser un tema de, por ejemplo, de osteocondritis, etcétera, tantos casos. Okay, es muy importante hacer varias pruebas para determinar como la velocidad de sedimentación. A veces hay rodillas hinchadas, puede haber un derrame articular y hay que hacer una aspiración de ese líquido para determinar si es un líquido inflamatorio o es un líquido por alguna infección bacteriana. Puede haber una tuberculosis en la rodilla, puede haber una artritis séptica. Entonces todo es bueno determinar con una extracción de líquido y llevarlo a su laboratorio para hacer un cultivo de la secreción. Entonces, hay varios consejos para cuidar también las articulaciones, ¿no? En este caso, para evitar el desgaste y pérdida de movilidad, evitar el sobrepeso o la obesidad, ¿no? Entonces, tener cuidado. Si te sobran unos pocos kilos, se pueden perder con una dieta hipocalórica equilibrada, ¿no? Obviamente, comer menos harina, menos papa, menos postres, panes. Y si ya esto no se controla, obviamente, pues hay que ir al nutricionista, ¿no? Al médico para que le indique qué es lo que debe hacer. Hay que hacer ejercicio, ¿no? El ejercicio moderado es la mejor forma de mantener una musculatura adecuada. No tiene que conseguir grandes músculos, sino que bastaría con fortalecerlos, ¿no? Porque sean capaces de ayudar a los huesos a sostener el cuerpo y reducir así la sobrecarga en las articulaciones. Entonces acá vemos, mira claramente que la paciente está gordita y obviamente ahí justo estoy preparándole para ponerle una infiltración porque ya no mejoró con la terapia, porque si no le ponemos la infiltración para desinflamar, con el tiempo el cartílago se va reduciendo el espacio y va a caer una prótesis y va a tener alguna discapacidad. Entonces es muy importante hacer ejercicio, ¿no? Hay lo que hacemos en el hospital de Huaycán también, como ya no hay espacio porque hay tanta gente longeva y tantos, todos niños, adultos y ancianos están con dolor. Entonces tenemos que hacer terapias grupales porque ya no hay espacio, las citas están a 2 meses. Entonces por eso es importante que empecemos a educar desde nuestra casa, la familia, la comunidad, para que ya no estén con estos problemas, ¿no? O sea, tenemos que hacer una vida saludable. Y también llevar una dieta equilibrada, hay que comer más frutas y verduras, menos embutidos, grasas animales, cero alcohol, muy aconsejable el aceite de oliva, ya que se ven las ensaladas como para cualquier plato y tampoco, o sea, pueden faltar los lácteos, ¿no? O sea, obviamente tomar la leche light, ¿no? Quitarle la nata para evitar el incremento del colesterol, ¿ok? Entonces, no nada de tabaco, recuerden fumar da cáncer de pulmón, ya lo sabemos. ¿Ya? Entonces, y también tiene un efecto, dice, dañino en el cartílago, así que tampoco fumar no hace bien las articulaciones. Hay que también reforzar la dieta con un aporte adicional, obviamente, de suplementos. A partir de los 25 años el colágeno se empieza a desgastar en las personas, entonces dice que uno debe tomar a partir de los 25 años y el colágeno. ¿Okay? Es un complemento, ¿no? Obviamente no es que eso te va a prevenir. Ahora, si hay dolor muscular y no pasa con el ejercicio o el reposo, entonces ya hay que indicarle analgésicos. En este caso, lo sugerido pues es primero el paracetamol, ¿no? Que se puede dar 500 miligramos cada 8 horas o 1 gramo cada 12 horas, con una dosis máxima de 4 gramos diarios, nivel de recuperación de 2%. ¿Ok? Y si no pasa, entonces pasamos a la escalera analgésica según la OMS, a los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. No de frente meterse el bombazo, no, entonces me duele mucho que me tomen toricoxib. Se van a las oxipis. Entonces todo tiene fases, ¿no? O sea, el menos dañino aquí es el paracetamol. Luego sería el AINE que podría ser el celecoxib.
Luego el que es más dañino es meloxicam con naproxeno. Luego sería ketoprofeno con diclofenaco. Y así, ¿no? Entonces vamos viendo también por cada paciente dependiendo. Ahora, si el paciente tiene un daño renal, entonces no le podemos dar aire, tenemos que dar solo analgésicos. Y si el paciente tiene un daño hepático, no le podemos dar más de 4 gramos de paracetamol porque tiene un metabolismo hepático. Entonces, por eso el médico debe hacer un diagnóstico individualizado de cada paciente. Entonces, el tratamiento con el colágeno va a ayudar a los síntomas de pacientes con osteoartritis, es fundamental para las articulaciones. Ahora su nivel de producción comienza a decrecer 1.5% por año a partir de 25 años, ¿no? Por lo cual es muy importante un aporte adicional. Entonces también el colágeno natural lo encontramos en los frutos secos y está también en las patitas de los pollos, pero hay que quitarle la grasa, hay que hacerlo de 5 veces para que no terminemos con la hipercolesterolemia. A veces las abuelas dicen, no voy a consumir mi patita de pollo, pero están también consumiendo el colesterol, va a terminar con incrementos, ¿no? Y el aumento de la dislipidemia. Entonces es muy importante cuando ya tenemos patologías relacionadas con los músculos y ejercicios de no, también pues hay dolor, hay desgarros, hay distensiones, entonces agentes físicos, ¿no? Si es un dolor agudo, frío, ¿no? E inflamación. Si es un dolor crónico, calor, ayuda en la contractura muscular en ausencia de inflamación, ¿ok? En ausencia de inflamación, calor. Luego podemos utilizar electroterapia, que va a provocar analgesia en las articulaciones, los músculos, ultrasonido, laserterapia, magnetoterapia y fisioterapia. Entonces, a raíz de eso también traje la electroterapia. Después de la segunda clase vamos a hacer una práctica con el TENS para que ustedes sepan. A ver, 2 voluntarios que tengan dolor muscular, 2 voluntarios que levanten la mano. Ya, 1. Lo primero que he visto, 1 y 2. ¿Ya? Porque después ya levantaron, me dicen qué zona y le aplicamos para que le provoque mejoría del cuerpo. Siguiente. Ahí tenemos el magnetoterapia, como ya les dije, les estoy mostrando fotos para que ustedes se graben, ¿no? Eso era para... A ver, ¿para qué era la magnetoterapia? Levanten la mano, porque si no, no... A ver. Levanten la mano, para... Ya, caliente, caliente. Yo dije dolor crónico y consolidación ósea. Como dijo, lesiones crónicas, punto medio nada más tiene. Medio punto, ¿ok? Pero ya está participando, es lo bueno. Medio punto. Ok, entonces es muy importante los ejercicios terapéuticos. ¿Ya? Ahí tienen la bibliografía, hay muchas bibliografías sobre el ejercicio que leer, hay muchos videos, entonces es bueno tratar de estar bastante informados científicamente. Ahora vamos a pasar a niños con parálisis cerebral, no sé si ¿no? Niños con parálisis cerebral, y luego hacemos la práctica, ¿les parece? Y continuamos con el siguiente tema. Que niños prematuros terminamos con rehabilitación en el trastorno de la comunicación. Ya, entonces, como ya les dije, los niños con parálisis cerebral son aquellos niños que han tenido algún daño, puede ser en el sistema prenatal, en la etapa prenatal, en la etapa natal o postnatal. Pueden haber sufrido una asfixia o a veces hay casos que no se sabe ni la causa, ¿no? Perdón. Ok. Entonces ahora sí vamos a avanzar más rápido, ¿ya? Para saber qué es parálisis cerebral, primero tenemos que saber qué es la hipertonía. Como ya les dije que esto es por un daño del sistema nervioso central, la hipertonía se describe como un exceso de tono muscular o llamado pues aumento del tono muscular. Son los niños hipertónicos, los niños que están muy duros y cuando uno les quiere hacer le quiere cambiar los pañales, no se dejan o paran con las manos duras, empuñan los dedos, caminan de puntas, eso es la hipertonía, ¿ok? Entonces los músculos están rígidos, lo que causa dificultad para mover los brazos y las piernas. Ahí vean la foto del niño, mira, está como que navegando, ¿no?
A diferencia que también hay otro, es el opuesto, que es la hipotonía, que están los niños como si fueran un papel, ¿no? Como una masita, que no tienen estabilidad, que es la hipotonía. Entonces, o síndrome de bebé flácido. Entonces, en la hipertonía, las extremidades están rígidas, los dedos están empuñados, el tono muscular está alto, queremos hacerle un movimiento y no podemos, está duro, hay dificultad para moverse y tienen espasmos, por momentos empiezan a temblar así. Entonces, esos son niños con trastornos neurológicos, ¿no? Con daño del sistema nervioso central. Luego, la hipertonía en niños generalmente tienen daño en las vías córtico-espinales de la vía piramidal, ¿ya? ¿Ok? Que descienden de la corteza motora, como ustedes ya lo saben. Puede haber una variedad de lesiones que finalmente resultan en este daño. Obviamente se cree que la primera causa es la asfixia perinatal y lo otro es la encefalopatía isquémica, puede ser también una meningitis, porque va a provocar una infección del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, la espasticidad va a haber una liberación del control inhibitorio superior, por lo tanto puede ser que es un tipo anormal del tono muscular, aumentado iniciado por un reflejo sensorial, o sea, no aumenta solo si tú le haces un movimiento y aumenta, pero se pone más duro, ¿okay? Entonces, la hipertonía es una resistencia excesiva al movimiento que viene tanto de elementos reflejos como no reflejos. En los niños con parálisis cerebral los daños involucran mucho más que el daño primario de la espasticidad, porque obviamente viene desde el sistema nervioso central, ¿ya? Aunque no es periférico. Entonces, ¿cómo se organiza el sistema motor, no? De la parte central, o sea, ¿de dónde viene el sistema piramidal? La corteza cerebral, los ganglios basales, luego al cerebelo, partes del tronco cerebral, ya está organizado por grupos de neuronas interconectadas. Tenemos el nivel jerárquico, que está formado por los grupos celulares superiores que controlan los grupos inferiores, la corteza y la médula, y el nivel paralelo, que es la corteza, la médula, el cerebelo y el tronco cerebral relacionado a la médula. Es importante la recuperación de una función después del daño de las zonas específicas del encéfalo. Esto significa de que un paciente con daño cerebral generalmente pues hay que hacerle la rehabilitación para evitar mayores secuelas y discapacidad, que eso depende también de la plasticidad neuronal. Más antes se pensaba que era hasta los 3 años, 5 años, pero puede recuperarse más tiempo, depende de cada paciente. Algunos dicen pueden recuperarse hasta 10 años, ¿no? Pero cuando hay un daño neuronal básico y cajón es que el año más hay que recuperarlo, porque pasado el año es muy difícil que se recupere más, ¿no? Pero ahora en los niños sí puede haber como que diferencias, pero un adulto es un año, ¿ok? En niños puede ser hasta los 5 años, algunos dicen 10 años, otros dicen no, hasta los 18, es que realmente no lo sabemos, porque ¿qué pasa? Que cuando unas neuronas están dañadas en el cerebro, hacen unas conexiones de las dendritas, y entonces se van a otras y ahí puede haber una recuperación, ¿no? Entonces ahorita todavía no podemos decir no, en un niño de 1 año no se recupera, o sea, en un niño tiene como que más tiempo, ¿no? Puede ser 5 años, 10 años, algunos que no caminaban, por lo menos ya se paran a los 15, digamos, ¿no? Entonces, pero son cuántos años de terapia, ¿no? Varios años. Entonces, el sistema nervioso central va a comandar y organizar el movimiento en las áreas motoras por la primera neurona, motoneuronas, ustedes ya saben. El sistema piramidal está formado por las neuronas cuando son espontáneos en las pirámides pulvares, la primera neurona o motoneurona superior, por la vía córtico-espinal, va a ser una sinapsis con la motoneurona del asta anterior de la médula, ¿ok? Con efectos excitatorios e inhibitorios. Y va a haber una modulación del movimiento que lo hace el cerebelo y los ganglios basales. O sea, los movimientos de coordinación lo hace el cerebelo. Por ejemplo, si dices, a ver, ponga el índice de nariz, así, entonces el niño o el paciente que tiene problemas de coordinación va a hacer eso. O sea, no llega a la punta de la nariz. No se va a dar cuenta de la coordinación. O lo otro que es la diadococinesia, que decimos, a ver qué haga si alterna rápidamente y lo pone. Ya se desorganiza, ¿no? Entonces eso tiene que ver el cerebelo. Entonces el sistema extrapiramidal tiene que ver con el cerebelo, hay otras vías neuronales descendentes que actúan sobre las motoneuronas originadas en las áreas 4, 5, 6 y 8. Actúa a través de las neuronas internunciales en los ganglios basales, núcleos del tronco, núcleo rojo, vestibulares, ventriculares y el cerebelo. Entonces también hay alteración en el sistema extrapiramidal. En este caso, ¿cómo va a ser el movimiento? No va a ser hipertónico, se llama movimiento distónico o discinético. Son esos niños que a la vez están como que duros y luego sueltan, hacen así. En cambio, un espástico está así. Y un discinético está como que
suelto y un poco duro, suelto y un poco duro. Entonces, esos son los movimientos anormales. ¿Qué ocurre cuando se altera el circuito del movimiento? Obviamente va a haber alteración de la primera neurona, va a faltar el movimiento, va a haber una paresia o parálisis, ¿no? Pues no va a mover. Si el niño tiene una hemiplegia, va a mover este, pero este no va a mover. Entonces, incluso su vejiga hipotrofial va a ser más pequeño, incluso si no hacemos la rehabilitación. Va a haber una alteración del sistema nervioso central, porque va a alterar los circuitos moduladores, va a haber problemas en la coordinación motora, movimientos anormales por el sistema extrapiramidal, temblor, distonía, diskinesias, ¿no? Como ya les dije. Entonces, esto va a provocar trastornos motores y obviamente esto va a provocar también una alteración a nivel del nervio y el músculo, porque pues como no llega la conexión cerebral al músculo, también se va a hipotrofiar y con consiguiente alteración del sistema nervioso periférico. Va a haber una alteración de la neurona sensitiva o de la segunda neurona que llega al nervio o al músculo y va a haber una falta de movimiento, de debilidad y fragilidad muscular también. Entonces, como hemos visto, acá en la primera neurona va a haber parálisis, paresias, alteración del sistema nervioso central. ¿Okay? Entonces, tenemos tipos de parálisis cerebral. Puede haber una cuadriplegia, parálisis de las 4 extremidades. Es decir, que hubo un daño, pues, por ejemplo, podría ser a nivel cervical o a nivel del área frontal, ¿no? O del área corticoespinal, y entonces los niños presentan parálisis de las 4 extremidades por una posible hipoxia cerebral, ¿ok? Que cause compromiso global, o sea, de todo el sistema del cerebro, ¿no? Todo el sistema nervioso central. Entonces, en este caso, ¿qué encontramos? Va a haber lesión en los ventrículos laterales, lesiones quísticas en la sustancia blanca, atrofia cortical difusa, va a haber asociación a hidrocefalia. Debido a que el daño es difuso, estos niños a menudo también presentan alteraciones cognitivas. Porque puede haber una parálisis cerebral, pero no puede haber una alteración cognitiva, porque no sé si ustedes han visto niños en sillas de ruedas, cuadriplégicos, pero que razonan de igual forma que otro niño. Entonces ahí no tienen alteración cognitiva, o sea, está bien en el área del lenguaje, funciones mentales, atención, concentración, ¿no? Memoria, lenguaje. Pero otros niños que tienen afectación, entonces eso depende del daño que se produce en la zona, ¿no? Si tienen una alteración frontal o en la zona, ¿no?, del lenguaje, pues obviamente va a tener alteraciones en el lenguaje. Y frontal, porque pues incluso puede tener alteración de la conciencia de yo, hacer actividades inadecuadas, por ejemplo, dice, ando a orinar al baño y se orina en la puerta, el niño, porque no entiende. Y cuando tienen tumores frontales pasa eso también. Una persona adulta que estaba bien y en un momento otro anda al baño y termina orinándose en el pasillo, entonces, y después tenía un tumor frontal, porque ya no se da cuenta, o sea, no comprende las órdenes. Entonces eso es muy importante, ¿no? Entonces no todos los niños tienen problemas cognitivos, hay ciertos niños que sí y otros que no. La parálisis cerebral tiene mucho que ver con el movimiento del cuerpo, no con el tema cognitivo, ¿ok? Entonces tenemos también la diplegia. La diplegia es una clasificación también de la cuadriplegia, donde la parálisis es de las 4 extremidades, pero tiene predominio de los miembros inferiores. O sea, todas las 4 extremidades le falta la fuerza, pero los miembros inferiores más. Entonces, en este caso, obviamente, generalmente se da en niños prematuros. ¿Okay? Son susceptibles a lesiones de la sustancia blanca periventricular de la parte lateral de los ventrículos laterales, la cual influencia selectivamente en la función óptica y el movimiento de la parte inferior del cuerpo. También pueden tener daños oculares, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce la hemiplegia, ¿no? Generalmente los niños que tienen hemiplegia no muestran daño unilateral, ¿no? Si por ejemplo hay un daño en el hemisferio cerebral derecho, ¿qué tipo de hemiplegia tendría? A ver, pregunta sobre levanten la mano. Ya, ¿su nombre? Nicole, ya. Si tienes daño en el hemisferio cerebral derecho, la hemiplegia, ¿qué lado sería? Muy bien, ya, un punto. Ajá, claro. Excelente, muy bien. Entonces, eso puede ser también provocado por una lesión de la arteria cerebral media, sangrado subdural o intradural, con resultante daño de la sustancia blanca periventricular cuando nacen prematuramente. Los niños con hemiplegia tienen también alta incidencia de desarrollar convulsiones, ¿ok? Cuando crecen pueden convulsionar. Muchos tienen dificultades también para el aprendizaje, ¿no? Porque eso tiene que ver con las áreas de Broca, ¿no? Entonces, de eso también va a haber afección del aprendizaje.
Ahora también, no solo los niños con parálisis cerebral tienen pues daños motores, también tienen daños en el sistema neuromuscular. Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Alteraciones del reflejo, del tono reflejo. Puede haber tonos del reflejo anormal. Entonces, ¿qué va a haber? Si un niño está espástico, ¿va a haber un reflejo aumentado o bajo? Espástico aumentado. Entonces, aparte, la espasticidad puede estar presente con reflejos de estiramiento, velocidad dependiente incrementados anormalmente. Dificultades en la contracción muscular van a tener. Los niños con hipertonía tienen dificultad para controlar el inicio y el término del movimiento. O sea, uno normalmente hace esto, ¿no? Yo quiero flexionar mi codo, lo hago. Pero el niño con hipertonía quiere flexionar, va a flexionar y se queda. Y va a empezar a hacer clones, a temblar, ¿no? A hacer clones. También muestran contracciones musculares excesivamente sostenidas, las cuales tienen dificultad para finalizar. Estas contracciones sostenidas pueden estar en patrones de co-contracción o en patrones más de inhibición recíproca, donde el agonista se mantiene activo mientras el antagonista no se activa para nada. O sea, eso significa que tú quieres hacer algo y ya no logras hacer, queda ahí. ¿Ok? Los movimientos articulares oscilatorios, la vibración manual y la presión articular también son algunas de las técnicas terapéuticas utilizadas para ayudar a los niños. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tienes un niño espástico y empieza a hacer un clonus o empieza a ponerse duro, tú empiezas a hacer un estiramiento en contra y entonces lo vas a relajar. Por eso que cuando un paciente espástico empieza a hacer esto, entonces le hace para en contra, ¿no? O contracción, para que empiece a relajar. Y ahí relaja el tono muscular. Ahora, los niños con hipertonía, obviamente, por lo mismo que están duros, se van a mover más lentamente, ¿no? Porque están duros. O van a tener escasez del movimiento. Problemas en iniciar, sostener o terminar el movimiento pueden ser primarios a la falta de sistema nervioso para reclutar o financiar la actividad. También hay un área donde el terapeuta o el terapista debe atender cuando está tratando de ayudar al niño, aprender a iniciar la actividad muscular, que es la alineación o posición de inicio del movimiento. O sea, no es que cuando uno hace la terapia ya se mueve al niño, tienes que primero alinearlo, porque a veces el niño puede venirse adelante, tienes que alinearlo. Por eso hay unas sillitas para niños con PC, que los tienen que sentarlos para estar bien cuadrado ahí, porque si no lo alineas el cuerpo, no responde al tratamiento, ¿no? Porque como tienen movimientos involuntarios anormales, y entonces no responden a la terapia. Entonces, esta cuidadosa atención al alineamiento ha sido siempre una parte central de la aproximación del neurodesarrollo al tratamiento, ¿no? Es muy importante. Si no lo alineas, no va a haber una adecuada respuesta de la terapia. Ahora, también, por ejemplo, ahí tú ves, ¿no? Por ejemplo, si el niño está tratando de alcanzar un juguete con su mano izquierda, está más o menos de color negro, ¿no? Su raquis torácico, mira, está activamente sostenido en flexión, está así, no controla la cabeza. ¿A qué edad controla la cabeza un niño? Pregunta un punto sobre la nota. Levante la mano. Ya, muy bien, excelente, ¿ah? Parece que voy a llevar la mente. Muy bien. 3 meses. Entonces, este niño, ¿cuándo tendrá este niño? Tendrá 2 años, ¿no? Entonces, ahí claramente ves que está así. No controla la cabeza. Entonces, ¿eso qué significaría? ¿Sería hipertonía o hipotonía? Hipotonía en cervical. Pero sostenido la flexión del hombro rotado internamente, codo flexionado, antebrazo pronado, mi flexional con deflexión cubital. Entonces, en este caso, si tiene un antebrazo pronado, ¿qué sería? Pronado. Antebrazo pronado y muñeca flexionada con deflexión cubital. Extenderla. Ya sería una parálisis braquial, pues. Antebrazo pronado. ¿Okay? Una parálisis del plexo braquial o parálisis braquial obstétrica por una fractura braquial. Entonces, es capaz de iniciar extensión de muñeca para el alcance, ¿no? Pero como estamos viendo PC, lo que pasa es que este debe ser un niño distónico, recuerden. Que les dije que no hay solo niños espásticos o hay niños flácidos. Puede haber una distonía o puede haber una disinesia, cuando hay movimientos duros y sueltos. Entonces, este es un niño distónico, porque estamos hablando de PC. Por ejemplo, en el tratamiento, el terapeuta del niño utiliza técnicas para primero alinear el raquis en mayor extensión y en menor rotación interna del hombro. Su muñeca debe estar alineada también en una leve extensión y de dirección radial, con el antebrazo en una posición neutral, con soporte por el terapeuta o por otra superficie que cargue el peso. Entonces, a ver, ustedes, según la foto del niño,
no de la niña, por si acaso, que podría tener el niño, diagnóstico así, como se dice, clínico, al ojo clínico. Un punto sobre la nota, levante la mano. A ver, ¿quién? Amparo. No, diagnóstico, ya sé que es parálisis cerebral, porque ahí estoy hablando de que hay 3 tipos ahorita, ¿no? Cuadriplegia, diplegia y hemiplegia. Hemiplegia. Ya, ¿por qué? Porque tal vez se levanta. Excelente. Muy bien, chicos, están aprendiendo, ¿no? Excelente. Claro, porque mira, el otro bracito no lo levanta. Puede ser una hemiplegia o una parálisis del plexo, pues también. ¿Recuerdan? Entonces, por eso siempre es bueno hacer diagnósticos diferenciales. Ahí, porque han visto que el otro bracito lo tiene así y el otro nomás los dos son incluso, pero podría ser ese brazo paralizado, chicos, porque miren ahí la gota le está agarrando, no está haciendo solo, entonces ahí está la gota. Tal vez le está haciendo con fuerza, pero. Claro. Ya, entonces ahí ven, ¿no? Porque ahí como que le está agarrando para que la. Entonces, ese no es la hemiplegia, porque no les pregunté el lado. Pero está bien la observación que están haciendo ustedes. Ahora, también va a haber una graduación de la actividad agonista-antagonista, ¿no? En los niños con hipertonía hay una capacidad anormal para graduar entre la cocontracción y la inhibición recíproca, porque obviamente pues, no van a poder. A menudo hay excesiva cocontracción de los esfuerzos voluntarios que aumenta la rigidez neuromuscular en los miembros y a veces en el tronco de los niños con parálisis cerebral hipertónica. En algunos momentos va a haber incremento en la rigidez, que va a ser visto como una capacidad inmadura o desordenada. Y en otras instancias, el niño con hipotonía puede usar el incremento de la rigidez como una estrategia compensadora también, ¿no? Por ejemplo, hay niños hipertónicos que no logran caminar, pero como están hipertónicos, se paran así como un bloque. Pero no es porque se quieran parar, sino por la misma hipertonía. Entonces, ahora el terapeuta lo relaja, se cae el niño. Ese es el tema, ¿no? Por eso es que hay algunos niños que se ponen de punta, no es que estén jugando de puntita, están hipertónicos, ¿no? Caminan de punta. Entonces, debido a que excesiva contracción en niños con hipertonía puede venir desde una variedad de fuentes, puede ser un daño primario, una respuesta inmadura a las perturbaciones posturales, el mantenimiento de una compensación, pues están compensando también, ¿no? Los resultados de tratamientos dirigidos a reducir la contracción indeseada durante el movimiento pueden variar. Entonces, en este caso, ¿qué hacen los terapeutas? Hacen las posturas inhibitorias reflexas. Es lo que les decía, si el tobillo está así duro y empieza a temblar, entonces lo que hacen es un movimiento con contracción. Al revés, poco a poco y lo relaja. Ahora también utilizan sinergias, ¿no? Las sinergias son movimientos en bloque. Por ejemplo, cuando uno tiene parálisis del cuerpo, le sabe a la señora, lanza la pelota, entonces la señora no va a poder, entonces lo levanta en bloque. Eso se llama sinergia. Claro, no lo hace cuando nosotros tenemos movimientos realmente como que organizados. O sea, cuando nosotros levantamos, levantamos, doblamos el codo y hacemos esto. Pero en cambio, el paciente bíblico de frente lo levanta, entonces ya te imaginas el dedo del codo hacia un bloque. Entonces, eso se llaman sinergias, ¿ya? Entonces, hacen sinergias limitadas, hay un orden proximal a distal anormal, porque para estabilizar la postura, obviamente. La fuerza de las contracciones también son muy variables, va a haber continuación incrementada de los antagonistas, va a haber influencia de las sinergias que los niños usan para iniciar y ejecutar movimientos, ¿no? Porque hacen esto, porque solitos no pueden disgregar movimientos, nosotros también levantamos, doblamos el codo, doblamos el movimiento, y ellos no pueden hacer eso. Entonces la alineación es muy importante, la capacidad para desviar el peso, el rango del movimiento también, y también tiene que tener una información sensorial, por eso que le hacen las terapias sensoriales, con granos, con algodones, ¿no? Porque también no solamente la parte motora, sino de la parte sensorial, de la sensibilidad. Entonces, tiene que haber un sistema sensorio perceptivo. El niño hipertónico puede tener daños tanto primarios como secundarios en la visión también, por si acaso no solo la parálisis. Pues frecuentemente presentan daños en el sistema visual que incluyen problemas oculares motores y de procesamiento cortical, por eso es importante que ya podamos comerciales evocados visuales, para detectar si el niño tiene alteraciones en la vista, en la visión. Son comunes la pérdida del campo visual, sobre todo en la hemiplegia. Entonces, errores de refracción y acomodación, o sea, pueden tener miopía, astigmatismo, ¿no? Daños secundarios visuales, por ejemplo, pueden tener sección ocular, cuando tienen una posición ligeramente asimétrica en la cabeza, aprenden a usar los ojos casi exclusivamente en uno de los cuadrantes superiores, o pueden hacer esto, ¿no? Tics, pues, ¿no? Para tratar con el mismo modo
evita que hagan movimientos oculares normales, ¿no? Entonces, con el tiempo, con el desuso, es posible que mucho del campo visual normal también se pierda. Por eso es importante también hacer una rehabilitación visual, que en Perú tampoco está muy avanzada, no se hace mucho, solamente hace en Cercil y en el Lino, bueno, un poco, pero falta mucho de rehabilitación visual. Ahora, cuando ustedes ven, por ejemplo, en esta niña, la terapeuta se está asegurando que esté sentada con extensión de tronco, ¿no? Inflexión de caderas, pero iba a ayudarla a realizar presión a través de sus pies, ¿no? Eso, por ejemplo, se hace en una pelota boba, o sea, siempre alinea primero la postura, ¿ok? Dándole presión táctil profunda y o input propioceptivos a sus pies y a través de las articulaciones también del tobillo, ¿okay? Entonces, con esta alineación y preparación de la nueva base de soporte que la niña necesita para pararse, el terapeuta facilita la posibilidad de utilizar las articulaciones de los miembros inferiores, como ustedes ven, utilizando extensión activa para elevarse, obviamente para caminar, ¿no? Porque si ella no fortalece el tronco, no se va a poder parar, ¿eh? Ellos piensan, o sea, que tú lo paras y ya se va a caer así como un bloque de cara. Y si no agateado, peor, pues se lastima toda la cara. Ese es el tema de que en la terapia, por eso tiene que ser por fases, ¿no? Eso lo hace para que a la hora de que se pare, el centro de gravedad se mueva de adelante hacia los pies, porque si no se cae. Entonces, ¿en qué porcentaje de trabajo del médico rehabilitador logra mejorar el estado funcional? Como ya les vuelvo a repetir, no es posible cuantificar esos datos, pero sí ponerlo medio para intentar conseguir mejorar el estado funcional en la mayor parte, pues en un 100% queremos, pero no siempre se va a llegar a esa meta. Cada paciente es diferente y cada paciente es único. Entonces, ¿qué sucede cuando consideran que a corto plazo no se puede lograr una recuperación funcional? ¿Cuál es el siguiente paso? Lamentablemente, no todas las patologías son recuperables a corto plazo. Depende de cada paciente, depende de cada patología. Por ejemplo, la amputación de un miembro es absolutamente inviable. Si se amputó por algún problema, porque era un cuadripléjico y se cayó, se fracturó y ya no fue a tiempo y le tuvieron que amputar por una gangrena, ya no hay forma de recuperar la articulación. Todo se soluciona obviamente hablando con la familia, con el paciente, si ya es un paciente adulto, explicándole los plazos en los que vamos a hacer la rehabilitación, no dando nunca falsas expectativas. Entonces, señor, mire, va a caminar en 2 meses, porque el paciente dice, doctora, pero ¿cuándo voy a caminar? ¿Cuándo? Es que le digo, no podríamos saberlo porque hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Porque si yo le digo, va a caminar en 1 mes y no camina, me va a denunciar, me va a decir, ay, no, esa doctora me ha mentido, no me ha dicho, porque, bueno, yo no voy a saber cómo está su sistema nervioso por más que vea la resonancia magnética, ¿no? Bueno, cómo va a ser su plasticidad neuronal para que se recupere. Entonces, como ya les vuelvo a repetir, tenemos el equipo multidisciplinario de rehabilitación, que es el tecnólogo médico en terapia física, lenguaje ocupacional. Terapia física, la parte física. Del lenguaje, como les digo, la parte también de la pronunciación, si tiene afasia, porque los niños con parálisis también pueden tener problemas en la pronunciación de palabras, ¿no? Porque los niños afasias. También ocupacional, porque hacen la parte de lo que es la rehabilitación del miembro superior, ¿no? Las actividades de la vida diaria. Entonces, esto de acá se habla por el médico de distintos sectores, puede ser MINSE, Salud, Fuerzas Armadas, y es la persona que valora el paciente en conjunto, es quien prescribe el plan de rehabilitación, ¿ok? Para que inicie la terapia o algún procedimiento que el paciente necesite. Ya lo saben los infogramas, siempre todo paciente tiene que ingresar con una cita programada, primero pasa a estadística para que le recuperen la historia clínica, si tiene CIS es gratuito, si no tiene CIS pasa a pagar, y luego pasa el triaje y el consultorio de medicina física, y luego de eso recién pasa a las terapias. ¿Ok? Ese es el flujo. Gracias. Entonces ahora con esta cansado empezamos con la electroterapia. ¿Ok? Ya, a ver, ¿dónde están los dos? Con 2 citas, si pueden jalar acá.